continuamos en nuestra conversación con el diputado Ángel Alvarado, parlamentario por la Mesa de la Unidad Democrática. Diputado, hay un titular el día de hoy en el diario El Nacional que tiene que ver también con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre lo que sería la operatividad, en este caso, del Banco Central de Venezuela. El diario El Nacional lo tienen allí en pantalla. Es nulo endeudamiento del Banco Central de Venezuela sin autorización del Parlamento. Según la cifra que publican aquí, 400 millones de dólares es el monto que mantiene el Banco Central de Venezuela en el Fondo Latinoamericano de Reservas y que equivaldría a uno de los 3 tramos del crédito solicitado para afrontar la crisis. Sus colegas Alfonso Marquina y el diputado José Guerra pues aseguran que esto es completamente ilegal, pero considera Ángel Alvarado que más allá de la ilegalidad se convierte en una suerte de banco privado el Banco Central de Venezuela con estas medidas. Bueno, fíjate, hay una cosa muy importante, es que la Asamblea Nacional representa al pueblo de Venezuela. Y todos estos endeudamientos tienen consecuencias sobre la vida de la gente. A mí no me cabe duda de que la calidad de vida perdida que tenemos en Venezuela, que no tengamos capacidad de compra, es debido a la irresponsabilidad que durante 15 años hubo en el endeudamiento público. Como te decía antes, aquí ha habido un endeudamiento irresponsable de la República, con recursos que no se usaron para producir más petróleo, desarrollar el país, sino para el derroche, para la corrupción, para el regalo a otros países. Por eso el Parlamento es tan importante para controlar al Ejecutivo. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, que el Ejecutivo quiere endeudarse y todo endeudamiento necesita el aval de la Asamblea Nacional. Eso está en nuestra Constitución. Con lo cual, pues, esto que está haciendo el gobierno es completamente ilegal, pero sobre todo es irresponsable. Nosotros estamos de acuerdo en que el gobierno tiene que buscar fuentes de financiamiento, pero tiene que hacerlo por las vías correspondientes. El Banco Central de Venezuela es el peor banco central del mundo. El Banco Central con menos autonomía, que menos cumple con su deber. Tenemos la peor moneda del mundo. Bueno, esto simplemente es seguir con esta vagabundería que es el Banco Central actual, que está acabando con la calidad de vida de los venezolanos, con la capacidad de compra del salario de los venezolanos, y por eso nosotros estamos pues rechazando esta medida. Nosotros queremos una discusión sobre la economía, pero una discusión seria, una discusión responsable. Y en este momento esto no es una burla a la Asamblea Nacional, esto es una burla al pueblo de Venezuela, que escogió unos representantes para que controlen al Ejecutivo, un Ejecutivo que no ha cumplido con sus responsabilidades, entre otras cosas, mantener la calidad de la moneda, tener una moneda sana, que en este momento no es el caso de Venezuela, como te decía antes, la peor moneda del mundo. Diputado, rápidamente, antes de pasar a la participación de Twitter, que es muchísima, y muchas preguntas para usted a través de @primerapágina, ¿qué tan real ha sido que esta crisis sea consecuencia solamente de que bajaron los precios del petróleo? Bueno, fíjate, es una pregunta muy interesante, ¿no? Los precios del petróleo, el Brent y el WTI, que son referencias internacionales, han rozado este año los $50 el barril. Nosotros tuvimos durante los años 90 periodos con barril de petróleo a 7, a 9, y no había esta escasez, no había esta hambre. En Venezuela ha habido problemas, ha habido pobreza, pero nunca ha habido el hambre que estamos viendo en este momento. Yo te decía, yo recorro constantemente las zonas populares de Petare, las zonas populares de Mariche, de Caucahuita, y uno se da cuenta del hambre que está pasando la gente. En este momento, la crisis que vive el país, evidentemente, está afectado por la baja de los precios del petróleo, pero aquí había escasez con el petróleo a 100. Aquí había inflación con el petróleo a 100. No es simplemente eso. Aquí lo que ha pasado es que se unió la caída de los precios del petróleo con un sector privado debilitado, una economía sin diversificación, una economía completamente débil, y en este momento nosotros estamos viendo estos problemas que tenemos en el país. Con el barril a 9, aquí había producción nacional, aquí había unas empresas fuertes, aquí había una economía más diversificada, y hacía que se aguantara o tuviésemos resortes para aguantar la caída de los precios del petróleo. Entonces, digamos, no es simplemente eso. Aquí lo que hay es el fracaso de un modelo socialista que destruyó la producción nacional, que se dedicó a importar, que se dedicó a destruir el aparato productivo del país, además, que expropió empresas, que acabó con fincas, con unidades productivas, y bueno, las consecuencias del hambre que está pasando el pueblo venezolano en este momento. Diputado, lo voy a invitar a que conozca la participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel quien se la presenta. Gabriel. Efectivamente, diputado Alvarado, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Vamos a recorrer los comentarios de la audiencia, que además son de varios temas. BSG75 le dice lo siguiente: ok, con la reforma de la ley, pero el control al especulador, al bachaqueo, etcétera, ¿cómo se va a actuar hacia ellos? Bueno, fíjate, la pregunta es muy interesante, ¿no? Solo existe bachaqueros en Venezuela. Solo existe inflación en Venezuela. Esto no es consecuencia, empezamos por parte. ¿Por qué existe la inflación? La inflación existe porque hay un banco central que no hace su trabajo.
En ningún país del mundo la inflación se corrige con controles de precios, se corrige con una política monetaria responsable, con un endeudamiento responsable, con una política fiscal responsable. Entonces el gobierno en este momento tiene el peor banco central del mundo y allí está la causa y la raíz de la inflación que estamos viviendo. Entonces, si ese ciudadano que nos está preguntando quiere que se corrija la inflación, bueno, tenemos que pelear por la aplicación de la ley del Banco Central, que fue la primera ley que aprobó este Parlamento y que el Ejecutivo no quiso aplicar. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es un gobierno que no quiere resolver el problema por las causas, sino por las consecuencias, generando a su vez otros problemas, porque en definitiva los controles de precios lo que generan es el bachaqueo, el acaparamiento y todo este tipo de cosas que son distorsionan nuestra economía. Aquí tenemos que sanear la economía. Para sanear la economía, vamos a aplicar la ley del Banco Central para parar el aumento de los precios y poco a poco vamos a ir levantando esos controles que no hacen falta para controlar la inflación. Es mucha la participación, diputado, así que en tanto sea posible le vamos a solicitar, por favor, respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la audiencia. Juancho Rumbos le comenta lo siguiente: la medida de levantar el control cambiario debe ser una de las primeras medidas tomadas, ya que el DICOM se va a equiparar con el dólar negro. Sí, eso es una de las medidas fundamentales, pero para eso se requiere también un refinanciamiento de la deuda externa venezolana, de manera que tengamos acceso a divisas para hacer poco a poco ese levantamiento del control. José Ral le pregunta lo siguiente: reactivar el aparato productivo a costa de mi cada día peor calidad de vida. Solo hablan del empresario. ¿Y el ciudadano de a pie qué? Sí, bueno, el ciudadano a pie es trabajador de esas empresas. En la medida que estas empresas mejoren la productividad, también esas personas tendrán un salario más digno, un salario más justo. Va de la mano. La reactivación económica es la salida para la reactivación de la capacidad de compra del venezolano, en definitiva. Van de la mano, no van separadas. Carlos Guevara le comenta, diputado Alvarado, decir que revocar al presidente Nicolás Maduro es la solución es lo mismo que decir la última cola. ¿Qué le responde? Bueno, digamos, la experiencia internacional con gobiernos socialistas como este es que el cambio político es el camino para el cambio económico. No hay en el presidente Maduro afán de rectificación, no hay ninguna medida que nos diga que va a restablecer la confianza en el país y pareciera que el único camino para que las personas tengan un mejor trabajo es que el presidente Maduro pierda su trabajo. Un último comentario, diputado, y lo leemos del señor Juan Carlos López, y él comenta lo siguiente: si aprobaron 20 millones de dólares para reactivar la empresa Kimberly-Clark, debería haber recursos para el aumento decente del salario. ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, fíjense, hay que ver si esos 20 millones de dólares realmente van a llegar a Kimberly-Clark. La verdad es que yo pienso que ese dinero es dinero perdido, es tirado a la basura. Las empresas del Estado hasta ahora han sido sumamente ineficientes, ha habido muchísima corrupción y yo vaticino que eso no va a reactivar las empresas del Estado, eso va a quedarse allí. Eso me parece que es pura propaganda y me parece que sí tenemos que enfocarnos más bien en cómo mejoramos la capacidad de compra, la dignidad del salario venezolano, y para eso hay que dar un gran debate sobre el salario y reactivar la economía, la producción nacional. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista. Pareciera que los tiempos económicos van muy rápido y los tiempos políticos van muy lento. A corto plazo, ¿cuál sería la medida que se debería implementar, por lo menos para bajar los altos índices de desabastecimiento que hay en este momento? Bueno, fíjense, los tiempos políticos van lentos porque la señora Tibisay Lucena quiere que vayan lentos. Esto podría ir mucho más rápido y tener una solución más simple a todo este problema con el referéndum revocatorio. Tal vez lo más importante en este momento para el país, para el gobierno, es revisar los controles. No podemos seguir expropiando empresas, controlando la actividad económica, criminalizando al empresario y militarizando la economía. Se requiere un enfoque distinto, un enfoque que genere confianza, que genere respeto, que se proteja la propiedad y se incentive un clima de negocio distinto para reactivar el aparato productivo de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias al a ustedes. diputado Ángel Alvarado, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, por acompañarnos acá en Primera Página. Nos vamos a la pausa, al regreso mucho más de este programa.